Esta historia está basada en hechos reales. Amigos, escriban en los comentarios de qué ciudad son y cuántos años tienen. Es muy interesante saber quién nos está viendo. Que disfruten la historia. Dicen que el tiempo cura, cierra las heridas y suaviza las aristas más dolorosas de la memoria. Pero Tonia Vargas sabía con certeza que eso era mentira, inventada por quienes tuvieron la suerte de no perder lo más importante. El tiempo no cura nada, solo cubre el dolor con un polvo gris, bajo el cual, si uno sopla, aparecen los mismos bordes desgarrados y el mismo rojo que nunca cicatrizó. Habían pasado 20 años desde aquella catástrofe, pero al mirar el póster brillante en la vitrina del supermercado, sentía cómo la calma se le acababa por dentro. «Señora, ¿va a llevar algo? ¿O nada más está deteniendo la fila?» La voz chillona de la cajera, una muchacha joven con uñas color morado, la devolvió a la realidad del año 2018. Tonia se sobresaltó, pero enderezó la espalda, una costumbre que se le había metido en la columna después de 40 años trabajando como jefa del archivo municipal. Colocó con cuidado los productos sobre la banda de goma. «Sí voy a llevar, querida, sí voy a llevar», dijo en voz baja, pero con esa dignidad ante la que una vendedora grosera por lo general se desconcierta y se queda callada. Fue contando las monedas, frías, con olor a cobre y a manos ajenas. En la cartera tenía el dinero justo. La pensión, como siempre, se le acababa 3 días antes de la siguiente, y tenía que entrar en modo de ahorro estricto, ese mismo que ya conocía desde la crisis financiera de los 90, solo que entonces era más joven, y la esperanza calentaba mejor que cualquier rebozo. Ahora solo quedaba el cansancio, metido en las articulaciones, doliéndole antes de la lluvia. Después de recoger las compras, Tonia salió a la calle. Era otoño. Se envolvió más en el viejo abrigo, arreglado todavía a principios de los 2000, y se acomodó el cuello. En la solapa brilló débilmente un camafeo, el perfil de una doncella antigua sobre marfil, el único objeto de valor que no llevó a la casa de empeño en aquel año terrible, cuando se necesitaba dinero para las operaciones de Lisa. Su mirada volvió a caer en la vitrina. Allí, detrás del vidrio, sonreía él desde un enorme cartel de campaña. Roman Mendoza. Tenía 45 años, pero parecía más joven. Rostro pulido, piel perfecta, dientes blancísimos. El traje caro le quedaba impecable, escondiendo la incipiente gordura de un hombre que hace mucho no conoce ni la negación en la comida ni en sus deseos. Nuestra ciudad, nuestro hogar, orden, estabilidad, bienestar, decía la frase escrita con letras doradas. Tonia sintió cómo se le subía la náusea a la garganta. Ella recordaba a ese hombre de otra manera. Lo recordaba a los 25, borracho, con los ojos inquietos y el sudor pegajoso del miedo en la frente. Entonces, en aquella carretera nocturna, bajo la luz de los faros de la camioneta destrozada, él no sonreía, aullaba, se agarraba la cabeza y llamaba a su mamá. «Ciudadano honorario», susurró ella. «Benefactor». De pronto la calle cobró vida, se llenó de un zumbido grave. La gente en la banqueta empezó a detenerse, estirando el cuello. Hacia el centro comercial llegó una caravana, brillando con laca negra bajo la llovizna. 2 camionetas enormes se detuvieron frente a la entrada. Los guardias, hombres corpulentos con los mismos rostros de piedra y auriculares en la oreja, salieron primero, despejando el espacio. La puerta del segundo vehículo se abrió suavemente, y una pierna con un zapato lustrado hasta el brillo de un espejo pisó el asfalto mojado. Roman Mendoza salió ante la gente. En persona parecía todavía más grande e importante que en el cartel. Olía a perfume caro. Parecía todavía más grande. Sonreía, acomodándose el gemelo en el puño de la camisa blanca impecable, y saludaba con la mano a alguien, aunque alrededor solo había transeúntes al azar que volvían del trabajo con prisa. Tonia estaba a 5 metros de él. No podía moverse. Le parecía que en cualquier momento él iba a girarse, la iba a ver, la iba a reconocer, y en sus ojos aparecería el mismo horror de 20 años atrás. Esperaba esa mirada como una confirmación de que Dios sí existía, de que la conciencia existía. Mendoza pasó la vista por la multitud. Sus ojos fríos se detuvieron por un segundo en Tonia. Ella se enderezó, levantó el mentón y lo miró directo a las pupilas.
En su mirada estaba todo el dolor de su nieta destrozada. Todas las noches sin dormir, todas las humillaciones en los despachos de los investigadores, donde le explicaban que el muchacho no tenía la culpa, que la chica se había lanzado sola bajo las ruedas. Pero Mendoza no la reconoció. No estaba mirando a una persona, sino a un obstáculo, a una anciana gris con un abrigo pasado de moda y una bolsa de compras. En su mirada solo había una leve molestia, porque una transeúnte cualquiera le estaba bloqueando el paso. Parpadeó, desvió la vista y, diciéndole algo a su asistente, caminó con paso seguro hacia las puertas del centro comercial, donde ya lo esperaba la administración. Tonia soltó el aire. «No somos nada», susurró. «Para él solo somos polvo bajo los pies». Empezó a caminar lentamente hacia su casa, sintiendo cómo la bolsa se iba poniendo más pesada, jalándole el brazo. El resentimiento acumulado durante años se transformó de pronto en una rabia fría. Su departamento estaba en una casa vieja, de techos altos y parquet que crujía. Allí olía a papel antiguo, a hierbas secas y apenas perceptible, a trementina y barniz, los olores de la profesión de su nieta. «Abuela, ¿eres tú?». La voz desde el cuarto del fondo sonó apagada. «Sí, Lisa. Compré leche. Voy a hacer hotcakes». Tonia entró en la habitación que servía como taller. Lisa estaba sentada junto a la ventana, inclinada sobre un gran ícono oscurecido por el tiempo. Tenía 38 años, pero en la penumbra, vista de espaldas, parecía una muchacha. Hombros delgados, una trenza larga sujetada con una liga sencilla. Solo que junto a la silla de trabajo estaba un bastón, no una simple vara, sino un apoyo ortopédico, sin el cual Lisa no podía dar ni un paso. En 1998, Lisa era la más hermosa de su generación. Bailaba de tal manera que los maestros de la escuela de coreografía le auguraban un escenario en los mejores teatros. Ligera, aérea, risueña. Ahora, frente a Tonia, estaba sentada una mujer con la mirada apagada, que se sobresaltaba con los ruidos fuertes y casi no salía de casa. El accidente no solo le arrebató la pierna, la rodilla destrozada se la reconstruyeron por partes, pero la función nunca se recuperó por completo. También le arrebató la fe en que el mundo fuera un lugar seguro. «¿Cómo va la pierna?», preguntó Tonia, tocándole el hombro a su nieta. Lisa movió apenas el hombro, sin dejar de trabajar. El pincel fino en su mano se quedó inmóvil sobre el rostro del santo. «Me dolió desde la mañana. El clima está cambiando. ¿Viste las noticias?». La pregunta sonó inesperada. Tonia se quedó quieta. «¿Qué noticias?». «Lo de Mendoza». «¿Lo viste?». Lisa dejó el pincel y se giró. Su rostro, hermoso, de facciones finas, pero marchito antes de tiempo por el encierro, estaba pálido. «En internet están diciendo que le van a dar el título de ciudadano honorario. Va a haber banquete, ceremonia de premiación en la Filarmónica de la ciudad». Tonia vio cómo le temblaban las manos a su nieta. Lisa las escondió debajo de la mesa, entrelazando los dedos, pero la abuela ya lo había notado. «¿Quién sabe lo que escriben?», dijo Tonia. «No leas esas basuras». «Está construyendo un nuevo conjunto habitacional», siguió Lisa, y en su voz tintinearon las lágrimas. «Justo en el lugar de aquel parque donde mamá y yo caminábamos». «Abuela, ¿cómo puede? Después de todo, ¿cómo la tierra lo sigue aguantando?». «La tierra aguanta a todos, Lisa. Es paciente». «Eso no es justo», gritó Lisa. «¿Por qué él vive en un palacio, sonríe desde los carteles, y Carlos, el chofer, murió en la cárcel de tuberculosis, cargando con su culpa? ¿Por qué todos lo olvidaron?». Tonia se acercó a su nieta y le apretó la cabeza contra su pecho, acariciándole el cabello. «Nadie lo olvidó, mi amor. Yo no lo olvidé». Se quedó así un largo rato, hasta que los sollozos de Lisa se calmaron. En la habitación se espesaba el atardecer, y afuera empezaban a encenderse los faroles, iluminando el asfalto mojado, igual que en aquella noche. Cuando Lisa se tranquilizó y volvió al trabajo, el trabajo era su única salvación de los pensamientos oscuros, Tonia salió al pasillo. No fue a la cocina a preparar nada. En vez de eso, entró en su dormitorio, donde había un armario grande. La llave del cajón de abajo la guardaba en una cajita de costura. Abrió el cajón. Allí, debajo de las pilas de ropa de cama, estaba una vieja carpeta de cartón gastada, con lazos. En la portada,
Con tinta desvanecida, estaba escrito: Archive, 1998. Personal. Tonia se sentó al borde de la cama, poniendo la carpeta sobre las rodillas. Las manos no le temblaban. Al contrario, habían recuperado firmeza. Desató las cintas. Dentro no había dinero ni joyas. Había papel. Copias de protocolos que desaparecieron misteriosamente del expediente penal antes del juicio. Un certificado del hospital con el diagnóstico real, no el que después escribieron a cambio de un soborno. Y lo más importante, una fotografía. Una foto en blanco y negro, tomada por casualidad por un fotógrafo callejero una hora antes del accidente, frente al restaurante La Herradura de Oro. En la imagen, un joven Roman Mendoza, apenas sosteniéndose en pie, se subía al volante de aquella misma camioneta, y junto a él estaba Carlos, el chofer de su padre, sobrio y asustado. Fue a él a quien la familia del viejo Mendoza y su esposa Inga obligaron a echarse la culpa, prometiéndole maravillas, para al final pudrirlo en una colonia penal. Tonia acarició la fotografía con un dedo seco. ¿Crees que ya te volviste rey, Roman?, preguntó al vacío del cuarto. ¿Crees que porque compraste a todos los jueces y fiscales, también compraste el pasado? Recordó la mirada de él ese día. Vacía, indiferente. La mirada de un hombre seguro de su impunidad. Tonia había trabajado toda su vida en el archivo. Ella lo sabía. El papel tiene memoria. El papel sabe esperar. Y a veces, una sola hoja puede pesar más que una losa de concreto. Cerró la carpeta, y el cerrojo del cajón hizo clic. Durante 20 años había guardado silencio. Primero por miedo por Lisa, a quien habían amenazado, y después por impotencia, entendiendo que no tenía cómo enfrentarse al dinero de los Mendoza. Había protegido a su nieta, tratando de pegar los pedazos de sus vidas, igual que Lisa pegaba iconos rotos. Pero hoy, cuando lo vio a él, resplandeciente, envuelto en un aura de gloria y poder, su paciencia se desbordó. Tonia, usted es una persona educada, le había dicho una vez la madre de Roman, Inga Mendoza, metiéndole un sobre con billetes en el pasillo del hospital. Tómelo. La muchacha necesita prótesis. Y olvide todo. Viva pensando en el futuro. Y sí, voy a vivir pensando en el futuro, pensó Tonia. Solo que ahora ese futuro lo voy a escribir yo. Fue a la cocina y tomó el auricular del teléfono. Sus dedos marcaron el número de memoria. Los tonos de llamada sonaron largos. «Bueno», respondió una voz masculina, un poco ronca. «Víctor». «Hola». Habla Tonia Vargas. Del otro lado de la línea se hizo una pausa. Víctor Ríos era un viejo periodista al que habían echado de todas las redacciones por su carácter insoportable y su amor por una verdad que nadie necesitaba. «¿Tonia?», dijo él, sorprendido. «¿Cuántos años? ¿Pasó algo?» «Todavía no, Víctor, pero pronto va a pasar. Necesito entrar al archivo municipal, al depósito especial, mañana. Tonia, tú sabes que yo ahí ya no soy nadie, y tú ya estás jubilada. Hay pases, guardias. Sé que todavía tienes una copia de la llave de la puerta de atrás, la misma que olvidaste entregar hace 10 años. No lo niegues». En el auricular se oyó una risita. «No cambias. ¿Y para qué la quieres? ¿Vas a escribir memorias?» «No». Tonia miró por la ventana, donde en la oscuridad brillaba el anuncio con el rostro de Roman Mendoza. «Decidí hacer una limpieza general. Se ha acumulado demasiado polvo en esta ciudad. Ya no se puede ni respirar». Colgó el teléfono. El corazón le latía parejo. El miedo se había ido, cediéndole el lugar a un cálculo frío y claro. En la habitación sonó suavemente el tintineo del pincel contra el vaso con agua. Lisa seguía trabajando, devolviéndole la belleza a lo que parecía arruinado para siempre. Tonia sabía que había llegado el momento de restaurar no un icono, sino la justicia misma, y el trabajo iba a ser de una precisión casi de joyería. La lluvia aquella noche de agosto de 1998 caía como si el cielo hubiera decidido lavar del asfalto todos los pecados de la ciudad, pero el agua no alcanzó. Tonia recordaba ese olor, el olor del área de urgencias del hospital municipal. Se le había quedado pegado en la memoria misma. Entonces, 20 años atrás, había entrado corriendo por aquellas puertas batientes sin sentir las piernas. En su cabeza golpeaba una sola idea: que siga viva. Nada más que siga viva.
En el pasillo estaba oscuro, y solo parpadeaba una lámpara fluorescente, soltando un zumbido insoportable. En una camilla contra la pared estaba sentado su esposo, Carlos. Llevaba su uniforme de chofer, ese traje gris que Tonia le planchaba todas las mañanas. Pero ahora el saco estaba arrugado, y en la manga se veía una mancha oscura, de grasa o de sangre, mientras que el rostro de Carlos parecía de ceniza. Estaba sentado con la cabeza entre las manos, meciéndose de un lado a otro. «¡Carlos!», exhaló Tonia, cayendo de rodillas frente a él. «¿Dónde está Lisa? ¿Qué le pasó?». Carlos levantó los ojos hacia ella. En ellos había un horror tan profundo que Tonia entendió al instante. Había pasado algo irreparable. «Está viva», dijo con voz ronca. «Está en cirugía. La pierna, Tonia. Dicen que la rodilla quedó destrozada». Tonia apoyó la frente en las rodillas de él. «¿Cómo pasó, Carlos? Tú la llevabas después de la presentación. Tú eres el conductor más cuidadoso de toda la ciudad». Carlos se estremeció, como si le hubiera dado una descarga. Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento se abrieron de golpe las puertas del fondo del pasillo. Entró ella, Inga Mendoza, la esposa del dueño de la fábrica donde trabajaba Carlos, una mujer a la que en la ciudad llamaban la Dama de Hierro. Incluso a las 3 de la mañana, levantada de la cama por una llamada telefónica, se veía impecable. Detrás de ella venía, enredándose en los faldones de un abrigo largo, el abogado de la familia, un tipo resbaloso con ojitos inquietos, cuyo apellido Tonia no lograba recordar, ni quería recordarlo. Inga no miró a Tonia. Pasó de largo, directo hacia el médico jefe, que salió corriendo a recibirla. «El estado», soltó ella con sequedad. «Grave, Inga», respondió el médico con tono servil, secándose la calva con un pañuelo. «Múltiples fracturas, traumatismo cráneoencefálico, pero lo peor es la pierna izquierda. Ahí casi no hay nada que reconstruir. Lo más probable es una amputación, o... Nada de amputaciones», lo cortó Inga. «Hagan lo que tengan que hacer. Llamen especialistas, traigan prótesis. Las cuentas las va a pagar la fundación de mi esposo». Tonia se levantó del piso. La esperanza brotó frágil a través del horror. Los Mendoza iban a ayudar. No los iban a abandonar. Después de todo, Carlos les había servido con lealtad durante 10 años. «Gracias, Inga», susurró ella, acercándose. 10 años. «De verdad, gracias». Seguramente Carlos perdió el control. La carretera estaba resbalosa. Inga se giró despacio hacia ella. La mirada de sus fríos ojos azules era pesada. No la miraba con compasión, sino evaluándola. «Venga, Tonia. Tenemos que hablar sin testigos». Se apartaron hacia un rincón oscuro del pasillo, junto a una ventana. El abogado se colocó de tal manera que los aisló de Carlos y de los médicos. «Mire», empezó Inga, «la situación es esta». Carlos no iba manejando la camioneta. Tonia parpadeó, sin entender. «¿Entonces quién?». Carlos fue a recoger a Lisa al ensayo, en el carro de la empresa. «Roman iba manejando», dijo Inga con dureza. «Mi hijo. Tomó el carro de su padre sin permiso. Había bebido un poco, estaba celebrando que recibió su diploma, y no vio a su nieta en el cruce. El mundo se balanceó. Las paredes del pasillo se inclinaron. Tonia se agarró del marco de la ventana para no caer. Roman, borracho, atropelló a Lisa. Las palabras le caían de los labios como piedras pesadas. Y usted está aquí parada. Ahora mismo voy a ir a la policía. Tiene que responder. Dejó destrozada a mi niña. Inga le agarró la mano. Usted no va a ir a ninguna parte, siseó. Escúcheme bien. Mi hijo tiene 25 años. Tiene un gran futuro por delante. No voy a permitir que por un error y por una muchacha que se lanzó a la carretera, su vida quede destruida por la cárcel. ¿Un error? Tonia intentó soltarse, pero Inga la sujetaba con fuerza. Ella es bailarina. Era bailarina. Ustedes le rompieron la vida. La voz de Inga se volvió suave, venenosa. Escuche la verdad, Tonia. Si Roman va a prisión, su padre perderá el contrato con el ministerio. Nos vamos a arruinar. Y entonces a su Lisa la van a atender aquí mismo, en este hospital, nada más con yeso. Se va a quedar sin pierna para toda la vida. ¿Eso es lo que quiere? Tonia se quedó inmóvil. ¿Qué quiere usted? Carlos va a asumir la culpa, dijo Inga.
¿Qué quiere? Va a decir que él iba manejando, que estaba sobrio, pero que perdió el control. Ya contratamos a los mejores abogados. Le darán poco, unos 3 años. Tal vez hasta salga antes por buena conducta. Y nosotros vamos a pagarle todo a Lisa. Operaciones en Bogotá, recuperación, las mejores prótesis, rehabilitación. Les daremos un departamento. Le vamos a asegurar el futuro. ¿Usted quiere comprar la vida de mi nieta con la libertad de mi esposo?, susurró Tonia. Le estoy ofreciendo un trato, la corrigió Inga. Una vida por otra. Las piernas de su nieta a cambio de unos años de su marido. O justicia, pobreza y una silla de ruedas para la muchacha. Escoja ahora mismo. Al fondo del pasillo se oyó un gemido. Era Carlos, que había levantado la cabeza y los estaba mirando. Había escuchado todo, o tal vez ya lo sabía desde antes. Tonia corrió hacia su esposo. «Carlos, ni se te ocurra. No podemos. Esto es una bajeza. Vamos a decir la verdad». Carlos tomó sus manos entre las suyas, esas palmas grandes y ásperas de chofer, que con tanto cuidado sujetaban el volante y que por las noches la abrazaban con tanta ternura. «Tonia», decía con dificultad, «yo vi a Lisa ahí, sobre el asfalto. Estaba gritando. Si no la mandan al extranjero, no va a volver a ponerse de pie. Nosotros no tenemos ese dinero, ni lo vamos a tener nunca. Aunque vendamos todo, no alcanza. Pero tú no tienes la culpa», lloraba Tonia, enterrando el rostro en su hombro. «Que responda ese desgraciado. Si él va a la cárcel, no nos van a dar ni un centavo». Carlos le acarició el cabello ya canoso. «Los Mendoza nos van a hacer polvo. Pero así Lisa va a tener una oportunidad. Yo no puedo vivir sin ti, Carlos». «Sí puedes. Eres fuerte. Por Lisa». Miró a Inga, que estaba un poco más allá, y asintió. Apenas, solo con los ojos. Era la mirada de un hombre que da un paso al abismo para que sus seres queridos puedan pasar por la orilla. Aquella noche Tonia envejeció 10 años. Se quedó junto a la ventana mirando cómo el investigador, claramente ya instruido por el abogado, se llevaba a Carlos. Su esposo no volteó. Caminaba encorvado, como si cargara sobre los hombros un peso invisible más pesado que una losa de concreto. El peso de una culpa ajena. Antes de irse, Inga se acercó a Tonia. Sacó de su bolso un sobre grueso. «Aquí tiene para empezar. Mañana mando un carro. Llevaremos a la muchacha a una clínica privada. Y recuerda, Tonia, una sola palabra. Y el financiamiento se termina. Lisa se quedará inválida, y Carlos puede tener problemas en la cárcel». Tonia no tomó el sobre. Se quedó sobre el alféizar de la ventana. «Dios la va a juzgar, Inga», dijo ella. «Dios no existe, Tonia», sonrió Inga con desprecio. «Solo existen las oportunidades y quienes saben aprovecharlas». Se fue, dejando tras de sí una estela de perfume caro, mezclada con olor a traición. Tonia se quedó sola en el pasillo vacío. Afuera estaba amaneciendo un alba gris y turbia. Afuera comenzaba un nuevo día, y en aquel pequeño hospital se había derrumbado la vida de una familia honesta, aplastada por el bienestar ajeno. Carlos cumplió su palabra. Cargó con toda la culpa. Lisa recibió operaciones, las mejores que se podían hacer en ese tiempo. Aprendió a caminar de nuevo, aunque con bastón. Y Carlos murió en la colonia penal 2 años después. La versión oficial fue insuficiencia cardíaca. Pero Tonia sabía la verdad. Su corazón no resistió la cárcel, sino el peso de aquella mentira que llevaba encima. Murió de tristeza y de saber que aquel a quien había salvado, Roman Mendoza, borracho, seguía viviendo, bebiendo y disfrutando la vida, mientras él se pudría tras las rejas. Tonia se dejó caer al piso, apoyó la espalda contra la pared y se cubrió el rostro con las manos. Fue en ese mismo instante cuando se juró a sí misma que guardaría cada documento, cada certificado, cada mentira. Se convertiría en la guardiana de una memoria que algún día se volvería un arma. El recuerdo se apagó como un televisor al que le cortan la señal. Año 2018. Cocina. Tonia estaba de pie, apretando el auricular del teléfono, del que desde hacía rato ya solo salían tonos cortos. Una lágrima le corría por la mejilla. «Te equivocaste, Inga», susurró al silencio del departamento. «Dios sí existe, y a veces usa un abrigo viejo y trabaja en un archivo». La mañana amaneció gris.
Tonia estaba de pie en la entrada de servicio del edificio del archivo municipal. Era una construcción monumental, con puertas pesadas y rejas en las ventanas del primer piso, parecidas a las de una prisión. Ella conocía ahí cada grieta en el yeso, cada crujido del parquet en la sala de lectura. Había entregado 40 años de vida a esos pasillos polvorientos, cuidando la memoria de una ciudad que traicionaba esa memoria con tanta facilidad. Desde la esquina apareció, arrastrando los pies, una figura encorvada con un impermeable sin forma. Víctor Ríos había cambiado. El tiempo lo había secado, lo había doblado, convirtiendo al que antes fue un reportero inquieto en una vaina reseca. Pero los ojos detrás de los lentes gruesos seguían ardiendo con el mismo fuego vivo. «Vienes tarde, Tonia», rechinó en vez de saludar, sacando un manojo de llaves del bolsillo. «La puntualidad es cortesía de reyes, y tú ya lo olvidaste. Llevo aquí 10 minutos, Víctor. El que viene arrastrándose como tortuga eres tú». Víctor resopló, metiendo una llave larga en la cerradura. La cerradura cedió con desgano, soltando un chirrido oxidado y pesado. «Hay que aceitarla», murmuró. «Todo en esta ciudad se sostiene con buena voluntad y óxido. Entra, antes de que seguridad se dé cuenta». Entraron deslizándose, y al instante Tonia quedó envuelta por una ola de ese olor conocido. Olía a papel viejo, a pegamento, a polvo, y apenas perceptible, a ratones. Para cualquiera ese era un olor a descomposición. Para ella, era el aroma de la verdad. Allí, en el silencio del depósito, la mentira moría. ¿Verdad? Allí no funcionaban ni los sobornos ni las influencias. Allí hablaba solo el documento. ¿La seguridad?, preguntó ella. «Durmiendo», respondió Víctor con un gesto despreocupado. «El vigilante de la entrada es medio sordo, y las cámaras son de mentira. Ese presupuesto se lo robaron todavía el siglo pasado. ¿A dónde vamos? Al depósito especial. Fondo de privatización de los 90. Letra M. Así que Mendoza». Víctor negó con la cabeza. «Decidiste jalarle los bigotes a una bestia peligrosa, Tonia. Ahorita está en la cima, casi diputado. Te va a tragar sin siquiera hacer gesto. Se va a atragantar, Víctor. Se va a atragantar con papel». Caminaron por un pasillo largo, alumbrándose con el rayo débil de una linterna de bolsillo. Los estantes subían hacia arriba, perdiéndose en la oscuridad. Miles de carpetas, millones de destinos. Tonia avanzaba con seguridad. Las piernas recordaban solas el camino. En la sección de resguardo especial hacía más frío. Allí estaban los documentos que el gobierno de la ciudad preferiría quemar, pero que por ley estaba obligado a conservar para siempre. Actas de transferencia de tierras, minutas de sesiones, presupuestos de construcción, esqueletos en los closets de los funcionarios, cuidadosamente cosidos en carpetas de cartón. «Alumbra aquí», ordenó Tonia, deteniéndose frente a un estante con el número 1998. Los dedos, acostumbrados al trabajo de archivo, corrían por los lomos de las carpetas con la rapidez de los dedos de un pianista. Informes de balance, cambios de personal, acta de baja de activos fijos. «No», murmuró al cabo de 10 minutos. «La carpeta de la fábrica no está». Víctor silbó por lo bajo. ¿Quién lo hubiera dudado? La limpiaron. «No, Víctor. En el archivo no puedes simplemente sacar un expediente así porque sí. Tiene que haber una tarjeta de sustitución o...». Entrecerró los ojos, recordando el sistema que ella misma había implementado. «O lo escondieron». Recordando, no lo pusieron por orden alfabético, sino por fecha de liquidación. Se lanzó hacia el estante vecino. Año 1999, el año en que terminaron de llevar a la quiebra la fábrica para empezar a construir en su lugar el imperio de los Mendoza. Aquí está, una carpeta gruesa y maltratada con la inscripción Liquidation Committee, volumen 3. Tonia la bajó del estante. El polvo se levantó en una nubecita gris y le hizo cosquillas en la nariz. Puso aquel tomo pesado sobre una mesita temblorosa para inventarios y lo abrió. «¿Qué estamos buscando?», preguntó Víctor, alumbrando con la linterna por encima de su hombro. «Los cimientos», respondió ella. «Aquello sobre lo que está construida su ciudad Esmeralda». Fue pasando las páginas, amarillentas, frágiles, listas de obreros despedidos, actas de fallas en el equipo. Todo se veía legal. La fábrica agonizaba, la estaban cortando para venderla como chatarra.
pero Tonia sabía exactamente qué estaba buscando. Mira. Su dedo se detuvo sobre un documento con sello oficial azul. Era un acta de avalúo del terreno. Fecha: 20 de agosto de 1998. Exactamente 3 días después del accidente en el que dejaron destrozada a Lisa. El terreno ubicado en Avenida Industrial. 5 es declarado no apto para uso industrial. Zona pantanosa. Transferir al balance de la empresa Phoenix para su recuperación. Valor. Víctor acercó más la linterna y soltó un silbido. Tonia, compraron un terreno en el centro de la ciudad al precio de una caja de cerveza. Eso ya lo sabía, dijo Tonia. Es un robo, pero a nadie le sorprende. El plazo legal ya prescribió. Busca la firma. ¿Quién firmó el acta por parte de Phoenix? Al pie de la página estaba aquella firma amplia y segura. Director General R.E. Mendoza, leyó Víctor. ¿Y qué? ¿Es el dueño? Mira la fecha, Víctor. 20 de agosto. Víctor alzó la vista hacia ella sin entender. ¿Y eso qué? En el juicio, cuando procesaron a mi Carlos, los abogados de los Mendoza presentaron un certificado. Un certificado que decía que Roman Mendoza, del 17 de agosto al 1 de septiembre, estuvo en una pensión cerrada, en un estado de shock psicoemocional gravísimo, que estaba fuera de sí, que no podía hablar, que no podía caminar, que estaba acostado con sueros. Ese era su principal coartada. ¿Por qué no se presentó al interrogatorio? ¿Por qué no declaró de inmediato? Tonia señaló la firma con el dedo. Y este documento demuestra que mientras mi esposo estaba detenido y cargando con su culpa, ese muchachito en shock estaba tranquilamente sentado en una notaría firmando papeles para robarse tierras. Estaba en su sano juicio y en pleno uso de sus facultades. No estaba sufriendo. Estaba repartiéndose el dinero. Víctor se quitó lentamente los lentes y los limpió con el borde del impermeable. «Esto es fraude», murmuró. «Falso testimonio. Falsificación de pruebas en un juicio. Esto prueba que toda su defensa, toda esa historia del accidente desafortunado, es mentira de principio a fin. Ya era un depredador calculador desde entonces, a los 25 años». Tonia pasó la página. Allí había otro documento, un plano del terreno. «Y aquí está lo principal», dijo. «¿Ves esta línea? Un lápiz rojo marcaba el límite del terreno. Es la zona sanitaria», explicó Víctor. «Ahí hay un antiguo depósito de residuos químicos del taller galvánico. Ahí no se puede construir bajo ninguna circunstancia. Y ahora recuerda la publicidad de su nuevo conjunto residencial. Emerald Quarter, zona ecológicamente limpia, parque, laguna. Laguna, Víctor. Quieren cubrir con agua un depósito lleno de cromo y plomo y vender ahí apartamentos de lujo». Víctor se apartó de la mesa. Si esto sale a la luz, ya no es solo un tema de reputación. Es un caso penal, un crimen ambiental. Exactamente. Tonia sacó con cuidado las 2 hojas de la carpeta. Eso violaba todas las reglas del archivo. Era una profanación para una archivista. Pero en ese momento no sentía remordimiento. Sentía que en sus manos tenía una fuerza capaz de derribar a un coloso. «Tonia, ¿te das cuenta de lo que te van a hacer si descubren que esos papeles los tienes tú?» La voz de Víctor tembló. «Tienen guardias, tienen jueces comprados. Simplemente te van a encontrar en un parque con un infarto. Soy vieja, Víctor. Ya no tengo nada que perder, salvo mi conciencia. Y Lisa no necesita dinero. Necesita saber que su vida no fue vendida por unas monedas, que el mal no es todopoderoso». Enrolló los documentos y los escondió en el bolsillo interior del abrigo. «Nos vamos. Rápido». Salieron del archivo igual que habían entrado, como sombras. Afuera ya estaba amaneciendo. La ciudad despertaba, gris, lluviosa, indiferente. Pasó el primer autobús, traqueteando sobre los baches. Víctor encendió un cigarro barato, tosiendo contra el puño. «¿Qué vas a hacer? ¿Llevarlo a la fiscalía? Ahí lo rompen y lo tiran». «No». Tonia negó con la cabeza. «La fiscalía es su terreno. Voy a golpear donde no lo esperan. En 3 días es su aniversario. 50 años de la fábrica que se robó. Y su triunfo personal. Va a estar toda la alta sociedad. Prensa, televisión, inversionistas». «¿Quieres armar un escándalo?», preguntó Víctor. «Tonia, la seguridad ni siquiera te va a dejar pasar de la puerta. No me va a dejar pasar si llego como una suplicante». Tonia sonrió apenas. «Pero ya tengo un plan. Sabes, Víctor,
Lo aterrador de un tigre de papel es que parece real, hasta que le acercas un fósforo. Le dio una palmada en el hombro a su viejo amigo. «Gracias. Eres de verdad. Cuídate, Tonya», murmuró él. «Y recuerda, los documentos arden bien, pero las reputaciones arden todavía mejor». Tonya se fue hacia la parada. En el bolsillo los documentos le daban calor. Se sentía como un cazador que por fin había acorralado a la bestia. En el taller olía a incienso, pegamento y trementina. Los olores que para Lisa eran la esencia misma de la seguridad. Y trementina. Ese mundo era pequeño, limitado por las 4 paredes del viejo departamento y la vista al patio gris, siempre mojado. Pero era un mundo controlable. Allí, entre frascos de pigmentos, pinceles suaves y tablas antiguas, ella no era aquella mujer coja, sino una maestra. Allí el tiempo no corría hacia adelante, hacia un futuro aterrador, sino hacia atrás, hacia la profundidad de los siglos, quitando capa tras capa de mugre y hollín para revelar la luz original. Lisa estaba sentada en su mesa de trabajo, con la pierna enferma apoyada sobre un banquito especial. A sus 38 años, había aprendido a vivir con el zumbido constante del dolor en la rodilla. Igual que se vive al lado de una vía de tren. Dejas de notarlo hasta que pasa un convoy de carga. El timbre sonó con brusquedad. Lisa se estremeció, y una gota de disolvente cayó fuera del algodón. El corazón se le encogió. No esperaba visitas. Tonya se había ido temprano en la mañana, sin decir a dónde, y todavía no regresaba. Apoyándose en el bastón, Lisa llegó hasta el recibidor. Sin decir a dónde, y todavía no regresaba. Apoyándose en el bastón, Lisa llegó hasta el recibidor. Por la mirilla vio a un hombre con un abrigo caro, mirando el reloj con nerviosismo. «¿Quién es?» Aquí todo pudo haber terminado de otra manera. ¿Creen que actuó correctamente? Escriban su opinión. Preguntó, sin abrir. «¿Lisa Vargas?» Por la mirilla vio a un hombre con un abrigo caro, mirando el reloj con nerviosismo. «¿Quién es?» Preguntó, sin abrir. «¿Lisa Vargas?» La voz era suave. «Me llamo Eduardo. Vengo de parte del padre Gregorio. Es por una restauración urgente». El nombre del párroco de la catedral local sirvió como contraseña. Lisa abrió la cerradura. El visitante entró, trayendo consigo el olor de la calle y del tabaco caro. Recorrió el modesto recibidor con una mirada rápida, calculadora. Se detuvo un instante en el espejo viejo, pero al ver a Lisa, al instante se puso una máscara de respeto cortés. En las manos llevaba un bulto voluminoso, envuelto en terciopelo. «Perdone que venga sin avisar». Empezó a hablar deprisa, entrando en la habitación sin ni siquiera pedir permiso. «El asunto es, digamos, de importancia estatal, o más bien espiritual. El padre Gregorio dijo que solo usted podría hacerlo, que solo sus manos». El padre puso el paquete sobre la mesa, apartando sin cuidado los frascos de barniz. «¿Qué es eso?» Lisa se acercó, sintiendo una inquietud inexplicable. «Un regalo», dijo Eduardo con solemnidad, desenvolviendo la tela. «Para una persona muy respetada, para el aniversario». A la luz apareció un icono, grande, pesado, pintado sobre tabla de ciprés, del siglo XVIII por lo menos. Pero su estado era desolador. El rostro del santo estaba casi oculto bajo una capa de hollín negro y barniz oscurecido. La base de yeso estaba inflada en algunas partes, y en los bordes se abrían desconchones profundos. «Arcángel Miguel», determinó Lisa, apenas tocando la superficie con las yemas de los dedos. «El Arcángel Supremo, comandante del ejército celestial. ¿Quién pudo dejarlo llegar a este estado?» «La historia, Lisa, la historia», suspiró el visitante. «El icono fue encontrado en el ático de una vieja mansión. El cliente quiere entregarlo como donación al museo de la ciudad durante una recepción solemne. El plazo es de 3 días. ¿3 días? ¿Está bromeando? Aquí hay trabajo para un mes. Hay que consolidar la base, hacer limpiezas de prueba, escoger los tonos. Pagamos triple tarifa», la interrumpió Eduardo, sacando del bolsillo un sobre grueso. «No, quíntuple. Entienda, no es solo un icono, es un símbolo. El renacimiento de la espiritualidad, del mecenazgo. El cliente es un hombre creyente. Quiere que el arcángel brille». Lisa miró el sobre. Una tarifa 5 veces mayor. Eso significaba unos zapatos ortopédicos nuevos,
que no podía permitirse desde hacía ya 2 años. Significaba un curso de masajes. Significaba arreglar el baño, donde los azulejos se estaban cayendo por la humedad. «¿Quién es el cliente?», preguntó en voz baja. Eduardo vaciló. Se acomodó la corbata. «La Fundación del Patrimonio. El fundador es Roman Mendoza». Lisa se apartó de la mesa con tanta brusquedad que el bastón se le resbaló de la mano y cayó con estrépito sobre el parquet. «No», exhaló. «Lléveselo. Váyase». Sobre el parquet. «Lisa, escuche», empezó Eduardo, pero ella lo interrumpió. «Fuera. No voy a tocar eso. Llévese el dinero. Yo no trabajo para asesinos». El visitante frunció el ceño. La máscara de cortesía se le cayó, dejando al descubierto el rostro cínico de un negociante. «Bueno, tampoco hay que hablar tan fuerte. ¿Qué asesinos? Roman Mendoza es un hombre respetado, mecenas, casi congresista. Y usted es simplemente restauradora. Usted tiene talento. Nosotros tenemos dinero. Esto es negocio. Esto es sangre». Lisa estaba jadeando. El dolor fantasma en la rodilla se encendió con tanta fuerza que se le nubló la vista. Otra vez estaba allí, sobre el asfalto mojado. Veía la luz cegadora de los faros de la camioneta, escuchaba el chirrido de los frenos y la risa borracha que se cortó con el impacto. «Fuera de mi casa». En ese momento, se abrió la puerta de entrada. En el umbral estaba Tonia, con su abrigo viejo, con el cabello canoso desordenado por el viento. Entró en silencio a la habitación y recorrió la escena con la mirada. La nieta temblando, el visitante desconcertado, el icono sobre la mesa y el sobre con dinero. «¿Qué está pasando?», preguntó con un tono helado que hizo que Eduardo se enderezara sin querer. «Abuela, esto viene de Mendoza», sollozó Lisa. «Quieren que yo restaure el icono para su aniversario». Tonia volvió la mirada hacia el icono. Arcángel Miguel, espada en la mano, balanza de justicia. Simbólico. Demasiado simbólico para ser coincidencia. «Déjenos solos», le dijo al visitante. «Pero el plazo», balbuceó Eduardo. «Deje el icono y el dinero. Mañana venga por la respuesta». En su voz había una autoridad tan firme, forjada por décadas mandando sobre personas y documentos, que Eduardo no se atrevió a discutir. Salió de la casa casi de puntillas. Apenas la puerta se cerró, Lisa se dejó caer en la silla, cubriéndose el rostro con las manos. «Lisa, abuela, ¿cómo se atreve? ¿Es una burla? ¿Él sabe? No sabe quién eres». Tonia se acercó a la mesa y pasó la mano sobre la tabla oscura. «Para él eres simplemente la maestra Vargas, unas manos sin rostro ni biografía. Mendoza no recuerda ni el nombre del chofer al que mandó a prisión en su lugar. Él ni siquiera recuerda a la gente a la que atropelló. Yo no voy a hacer esto. Que busquen a otra persona. Voy a quemar ese dinero. Sí vas a aceptar este trabajo, Lisa». Lisa levantó el rostro bañado en lágrimas, sin creer lo que acababa de oír. «¿Qué? ¿Quieres que trabaje para él? ¿Para el hombre que me arruinó la vida? Abuela, ¿me estás traicionando?». Tonia se desabrochó lentamente el abrigo y sacó del bolsillo interior los documentos enrollados que había sacado esa mañana del archivo. Los extendió sobre la mesa, justo encima de las herramientas. «Acércate». Lisa no se movió. «Acércate y mira», ordenó Tonia. Lisa, apoyándose en el borde de la mesa, se puso de pie. Su mirada recorrió el papel amarillento. Planos, cifras, firmas. «¿Qué es esto?». «Es la prueba de que mientras tú estabas en terapia intensiva y tu abuelo iba detenido, ese santo hombre se estaba robando tierras. Firmó esta acta el 20 de agosto, 3 días después del accidente. Sus abogados juraban en el juicio que estaba en shock, que no podía hablar, y en ese mismo momento, él estaba repartiéndose hectáreas en el centro de la ciudad». Lisa leía, y las letras saltaban ante sus ojos. La firma R. Mendoza era amplia, gruesa, segura. «Pero eso no es todo». La voz de Tonia se volvió más dura. «¿Ves la línea roja? Es un depósito de residuos químicos, justo debajo del lugar donde está construyendo su Emerald Quarter. Piensa levantar parques infantiles sobre veneno». Lisa alzó la mirada hacia su abuela. «¿Y para qué me muestras esto?». «Porque esto es una guerra, Lisa. No tu ofensa personal. Una guerra. Durante 20 años nos escondimos, tuvimos miedo. Guardamos silencio porque pensábamos,
Somos pequeñas y él es grande. Pero mira este papel. Es un ladrón, y está levantando su imperio sobre huesos y veneno. ¿Y yo qué puedo hacer?, sonrió Lisa con amargura. Soy restauradora, no fiscal. Soy una lisiada encerrada en casa, que tiene miedo de salir a la calle. Eres la única persona que puede entrar en su guarida sin despertar sospechas. Tonia tomó la mano de su nieta, delgada, de dedos largos, manchados de pintura, y la puso sobre el icono. Este icono tiene que ser entregado en el banquete, en persona. La restauradora debe estar presente para hablar del hallazgo milagroso. Así es el protocolo de este tipo de eventos, lo sé. Les encanta el espectáculo. ¿Quieres que vaya allá? ¿Con él? Quiero que vayamos juntas. El icono es nuestro caballo de Troya. Vamos a entrar por la puerta principal. Le vamos a llevar este regalo. Y junto con el icono, le vamos a entregar esta carpeta. Públicamente. Frente a las cámaras, frente a los inversionistas. Lisa retiró la mano como si el icono le hubiera quemado la piel. No voy a poder. Me voy a caer. Voy a empezar a tartamudear. Él me va a mirar con esa mirada suya, y yo me voy a convertir en nada. Mira al arcángel, dijo Tonia. Está negro, sucio. No se ve su luz. Pero tú sabes que está ahí. Tú sabes cómo quitar la suciedad. Con Mendoza pasa lo mismo. Él brilla en oro, pero por dentro está negro. Nosotros solo vamos a quitarle el dorado, capa por capa, como tú quitas el barniz viejo. En la habitación cayó el silencio. Solo se oía la lluvia detrás de la ventana y la respiración pesada de Lisa. Ella miraba el rostro oscuro del icono. El arcángel Miguel, un guerrero. Él no le tenía miedo al dragón. Dentro de ella luchaban dos sentimientos. El miedo paralizante de siempre, el miedo de la víctima, y algo nuevo, frío y afilado, parecido a la hoja de un bisturí. Odio. ¿Tarifa 5 veces mayor, dices?, preguntó. Sí. Entonces vamos a tomar su dinero. ¿Mayor, dices? Y con ese dinero te vamos a comprar un vestido nuevo para el banquete. Lisa tomó de la mesa un algodón. Lo mojó en una mezcla especial. Alcohol y pineno. Las manos que hacía un momento le temblaban de pronto se volvieron firmes, como piedra. El reflejo profesional venció a la emoción. Acercó el algodón a una esquina del icono. Un movimiento ligero, circular. La suciedad oscura quedó en el algodón, y sobre la madera apareció el oro limpio y brillante del halo. El arcángel quiere salir a la luz, susurró Lisa. Se volvió hacia su abuela. En sus ojos, normalmente apagados, se había encendido una llama. Lo voy a hacer, abuela. Voy a restaurar su maldito icono de tal manera que va a brillar como el sol, que él crea que es para él, pero va a ser para nosotras, y para el abuelo. Tonia soltó el aire, y solo en ese momento sintió cómo le temblaban sus propias rodillas. Se acercó a su nieta y la abrazó. No solo vamos a ir al banquete, Lisa. Vamos a darle un aniversario que no va a volver a olvidar en su vida. El trabajo empezó esa misma noche. Lisa no durmió. Encendió las lámparas potentes de luz blanca y las dirigió hacia el icono. Como un cirujano antes de una operación difícil, acomodó sus herramientas, bisturíes, pinceles, jeringas con pegamento, planchitas para el yeso base. El icono se resistía. La suciedad estaba metida muy hondo. El barniz se había petrificado. Era como una lucha. Lisa sentía que no estaba quitando solo el hollín de los siglos, sino la misma mentira pegada a aquella imagen. Cada milímetro de limpieza costaba trabajo, pero a medida que de debajo de la negrura iban apareciendo los colores intensos, el cinabrio del manto, el azul del fondo, el oro de la armadura, Lisa sentía que algo también estaba cambiando dentro de ella. El miedo se estaba yendo. Se disolvía en el olor del solvente. La segunda noche, cuando la ciudad dormía y la abuela dormitaba en silencio en el sillón, Lisa llegó al rostro. Era el momento más delicado. En el sillón, un solo movimiento equivocado, y podía dañar la capa original del autor. Tomó el bisturí más fino. La respiración se volvió casi imperceptible. La mano quedó inmóvil. Bajo la capa de barniz oscurecido estaban escondidos los ojos. Ojos severos, pero justos, del arcángel. La miraban directamente, no con reproche, sino como un llamado. «Tú ves», susurró Lisa. «Tú lo viste todo entonces, y ahora también lo vas a ver». Trabajaba olvidándose del dolor en la pierna,
olvidándose de su cojera. Durante esas horas no era una inválida, era una creadora devolviendo la verdad. Al tercer día el icono estaba listo. Estaba sobre el caballete, resplandeciente, imponente. El oro ardía de una forma que hasta dolía mirarlo. El arcángel Miguel levantaba la espada sobre un enemigo invisible. Los colores estaban frescos, vivos, como si el maestro hubiera soltado el pincel apenas ayer, y no 200 años atrás. Tonia entró al taller por la mañana. Traía un vestido planchado, azul oscuro, sobrio, el único decente que le quedaba de sus mejores tiempos. Se quedó inmóvil frente al icono. «Dios mío», exhaló, «parece vivo». «Ya está listo», dijo Lisa, secándose las manos con un trapo. Se veía agotada, con ojeras oscuras, pero tenía la espalda recta. «Y yo también estoy lista». Tonia puso la mano sobre el hombro de su nieta. «Eduardo viene en una hora. Se va a llevar el icono, pero nosotros diremos que hace falta supervisión de la autora durante la instalación en el salón. Esa es nuestra condición. Sin la maestra no hay garantía. Va a aceptar. No tiene otra opción. Faltan 4 horas para el banquete. El icono tiene que estar allá». Lisa se acercó al espejo. Desde el reflejo la miraba una mujer cansada, con mechones prematuramente canosos entre el cabello. Se soltó la trenza, dejando que el pelo le cayera sobre los hombros. «Abuela, saca aquel broche, el camafeo». «¿Para qué?» «Quiero ponérmelo. Es lo único que no pudieron quitarnos. Que lo vean». Tonia sonrió. «Es lo único». Abrió la cajita y sacó el broche. «Y yo me voy a llevar la carpeta. Ese va a ser nuestro regalo para el homenajeado. El regalo más caro de toda su vida». Una hora después, un automóvil negro de clase ejecutiva estaba parado frente a su edificio. Eduardo fumaba nervioso, mirando hacia las ventanas del segundo piso. Lisa y Tonia salieron por la entrada principal. Lisa se apoyaba en el bastón, pero caminaba como si fuera un cetro real. Tonia apretaba la carpeta contra el pecho como si fuera un escudo. Eduardo corrió a abrirles la puerta al ver el icono resplandeciente en manos de Lisa. Ella no se lo confió a nadie. «Es fantástico», exhaló él. «Roman va a estar fascinado. Usted es una maga, Lisa». «Nosotras solo hacemos nuestro trabajo», respondió Lisa, sentándose en el interior de cuero del auto. El automóvil arrancó, llevándolas hacia el centro de la ciudad, hacia las luces resplandecientes de la Filarmónica, donde ya se preparaba el banquete. 2 mujeres y un arcángel iban rumbo a la guerra, armados solo con pinceles, papeles viejos y una verdad que llevaba 20 largos años esperando su momento. La Filarmónica brillaba como un joyero precioso exhibido ante todos. Las enormes lámparas de cristal que colgaban del techo en racimos de luz inmóvil la rompían en miles de destellos de arcoíris. En el aire flotaba un olor espeso, casi palpable, a perfume caro, lirios frescos y champaña. Un aroma de éxito que hizo que a Lisa le diera vueltas la cabeza al instante. Estaba de pie en la entrada del patio de butacas, apretando el mango del bastón con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. A su alrededor fluía, envuelta en seda y terciopelo, la élite de la ciudad. Hombres de smoking, mujeres con los hombros desnudos cubiertos de diamantes. Reían, hacían sonar las copas, intercambiaban cortesías mundanas, sin notar nada a su alrededor, salvo a los de su misma clase. «La espalda», le susurró Tonia al oído. «Mantén la espalda recta, Lisa. La espalda. No vinimos aquí como invitadas. Vinimos como juezas». La abuela estaba magnífica en su sobriedad severa. El vestido azul oscuro le quedaba como una armadura. En la solapa brillaba tenuemente el camafeo, el perfil de una diosa antigua, impasible y eterna. En las manos, Tonia sostenía aquella misma carpeta, ahora metida en una cubierta de regalo de terciopelo color vino, para no llamar la atención de los guardias. «Permítanos pasar, por favor», dijo Tonia con frialdad, cuando un guardia enorme con auricular les cerró el paso. «Venimos de la Fundación Heritage. Entrega del regalo al homenajeado». El guardia pasó la mirada por la lista, luego por Lisa con el bastón, y después por el rostro severo de Tonia. Había algo en esas mujeres que lo hizo hacerse a un lado. «Pasen. Quinta fila. Lugares para la prensa y los invitados de honor». Entraron al salón. El zumbido de las voces les golpeó los oídos. Lisa se sentía una extraña en aquella fiesta de la vida. Cada paso le costaba trabajo.
El bastón golpeaba el parquet. Toc paso, toc paso. Le parecía que todos miraban su cojera, sus zapatos sencillos, la falta de joyas. El dolor fantasma en la rodilla latía al ritmo del corazón, recordándole aquella noche en la que ese mundo la había roto. No mires hacia abajo, volvió a susurrarle la abuela, guiándola del brazo. Mira por encima de las cabezas. No vinimos a pedir nada. Tomaron sus lugares. A un lado estaban sentados periodistas con las cámaras preparadas. Los flashes cegaban. En el escenario, decorado con unos enormes números 50, hechos de globos dorados, tocaba un cuarteto de cuerdas. Vivaldi, las 4 estaciones. Invierno. Una música helada, punzante, perfecta para ese momento. Las luces del salón empezaron a apagarse poco a poco. Un reflector arrancó del fondo el centro del escenario. Hacia el micrófono salió el maestro de ceremonias, un famoso conductor de televisión cuya sonrisa costaba más que el departamento de Tonya y Lisa juntos. De televisión cuyas damas y caballeros, recibamos al hombre que cambió el rostro de nuestra ciudad. Mecenas, constructor, visionario, Roman Mendoza. El salón estalló en aplausos. La gente se ponía de pie, aplaudía, sonreía, y él salió al escenario. Lisa lo veía de cerca por primera vez en 20 años. Había envejecido, se había ensanchado de hombros, pero conservaba aquella seguridad depredadora que ya tenía de joven. Caminaba hacia el micrófono bañándose en la ovación. Su rostro en la enorme pantalla detrás del escenario era el rostro de un vencedor. «Amigos», empezó, y su barítono aterciopelado se derramó por todo el salón. «Gracias, gracias por estar aquí. 50 años es una frontera. Es tiempo de mirar hacia atrás». Tonya apretó la carpeta. Los nudillos se le pusieron blancos. «Cuando yo empecé», siguió Mendoza, «en el lugar donde hoy está Emerald Quarter, solo había ruinas, suciedad, abandono. Me decían, Roman, eso es imposible. Pero yo creía. Yo sabía que debíamos construir un futuro para nuestros hijos. Un futuro limpio, luminoso». «Mentiroso», dijo Tonya, apenas moviendo los labios. «Mi camino no fue fácil». Mendoza hizo una pausa y soltó un suspiro teatral. «Hubo errores, hubo pérdidas, pero mi conciencia está limpia. Siempre he vivido con un solo principio. Haz el bien, y el bien volverá a ti. Y hoy soy feliz». Lisa sintió cómo la náusea le subía a la garganta. Estaba hablando de conciencia. El hombre que había mandado a su abuelo a prisión y que a ella la había dejado inválida, estaba bajo los reflectores dándole lecciones de moral a todo el salón. Y ahora, la voz del maestro de ceremonias interrumpió los aplausos. Llega un momento especial, la solemne entrega de un regalo de la Fundación Heritage, un antiguo icono, restaurado especialmente para este aniversario. Invitamos al escenario a la maestra restauradora Lisa Vargas. En el salón cayó un silencio expectante. Era su momento. Lisa se quedó inmóvil. Las piernas se le llenaron de plomo. El miedo le paralizó todo el cuerpo. No iba a poder. No se iba a levantar. Se iba a caer ahí mismo. Y todos la mirarían. Igual que aquella vez cuando llegó por primera vez con muletas y pensó que el mundo jamás volvería a ser el mismo. «Levántate». La voz de la abuela sonó como la orden de un comandante. «Por tu abuelo. Por ti. Ve». Tonya le metió en la mano la carpeta de terciopelo. «El icono ya lo sacaron. La carpeta la llevas tú. Esa es tu arma, Lisa. Golpea». Lisa respiró hondo. Se apoyó en el bastón. Un impulso. Se levantó. El salón la estaba mirando. Cientos de ojos. Dio el primer paso. Toc. Cada golpe del bastón sobre el parquet sonaba en el silencio del salón como un disparo. La gente empezó a cuchichear. Esperaban a alguien distinto, tal vez a un funcionario importante o a un artista famoso. Y en cambio, hacia el escenario caminaba una mujer coja con un vestido sencillo, el rostro pálido y los ojos encendidos. Eduardo ya se movía nervioso sobre el escenario, abriendo el quiot con el icono. El oro del arcángel Miguel brilló bajo los reflectores, arrancándole un murmullo de asombro al salón entero. Lisa llegó hasta la escalinata que llevaba al escenario. 3 escalones, altos, imposibles de superar. El guardia hizo el ademán de ayudarla, pero Mendoza, queriendo mostrarse democrático,
Hizo un gesto con la mano y bajó él mismo un escalón, tendiéndole la suya. Permítame ayudarla. Su sonrisa era impecable. Estaba interpretando el papel del anfitrión galante. Lisa levantó la vista hacia él. Sus miradas se encontraron. Mendoza la miraba con cordialidad, pero con vacío. No la reconocía. Para él, ella no era más que una función, una pieza dentro del guión de su triunfo. Lisa no le dio la mano. Se aferró al barandal, levantó la pierna enferma. 1, 2, 3. Subió al escenario por sí sola. Mendoza se desconcertó por un segundo. Su mano quedó suspendida en el aire, pero enseguida transformó ese gesto en una invitación, señalando el micrófono. Adelante. Transformó ese gesto. Estas son las manos que nos devolvieron esta reliquia. Lisa se acercó al micrófono. Quedó de pie junto al icono. El arcángel Miguel, detrás de ella, levantaba la espada. Ella sentía su presencia casi físicamente. Este icono... La voz de Lisa temblaba, pero con cada palabra se iba afirmando más. En el salón se hizo un silencio absoluto. La gente sintió que algo no estaba saliendo según el libreto. El arcángel Miguel, el que pesa las almas. Mendoza, que estaba junto a ella, frunció apenas el ceño, pero siguió sonriendo. Estaba cubierto de suciedad, continuó Lisa, mirándolo directamente a los ojos. Ahora hablaba solo para él, aunque la estuviera escuchando todo el salón. Siglos de hollín y mentiras, pero la restauración es un arte despiadado. Quita todo lo que se ha ido acumulando, y al final solo queda la verdad. ¡Qué palabras tan hermosas! Mendoza intentó recuperar el control, acercándose al micrófono. El arte es eterno, igual que nuestra ciudad. Tengo un regalo para usted, Roman. Lisa no retrocedió. Levantó la carpeta de terciopelo. Aquí está la historia de su primer gran éxito, los cimientos sobre los que está parado. Mendoza extendió la mano con curiosidad. Pensó que era un diploma, una carta de agradecimiento o el proyecto de un nuevo templo. Gracias, querida, dijo, tomando la carpeta. Ábrala, dijo Lisa. Mire, es agosto de 1998. La sonrisa de Mendoza se congeló. Algo en aquella fecha le arañó la memoria. 20 de agosto. El día que hacía mucho había enterrado en el rincón más oscuro de su conciencia. Abrió la carpeta. Despacio. Las cámaras acercaron la imagen, proyectando su rostro en la enorme pantalla. Primero vio el documento, el avalúo del terreno, su firma, 20 de agosto. Sus pupilas se dilataron. Recordó cómo, con la mano temblorosa, había firmado ese papel en la notaría, mientras su madre arreglaba las cosas con la policía. Luego vio la fotografía, la imagen en blanco y negro. Él, borracho, subiéndose al volante. La imagen en blanco y Carlos, el chofer, de pie a su lado. Vivo, inocente. Ese mismo Carlos al que había borrado de su memoria como una mancha molesta en un traje caro. La sangre abandonó el rostro de Roman Mendoza. En la pantalla, ampliado decenas de veces, todo el salón vio cómo se le caía la máscara al dueño de la ciudad. La boca se le abrió, y en sus ojos apareció el horror animal de una bestia acorralada. Las manos le temblaron tanto que estuvo a punto de dejar caer la carpeta. ¿Quién es usted?, preguntó con voz ronca, olvidándose del micrófono. Lisa se enderezó. Ya no se apoyaba en el bastón. El dolor se había ido. Soy Lisa Vargas, dijo. La nieta de Carlos Vargas, el hombre que murió en la cárcel por su pecado, y la muchacha a la que usted atropelló con su camioneta. El salón soltó un grito ahogado. Un solo exhalar colectivo de horror recorrió las filas. La gente empezó a incorporarse de sus asientos. Los periodistas, olfateando la noticia del siglo, dispararon sus cámaras con el doble de velocidad. Los flashes golpeaban el rostro de Mendoza como bofetadas. Esto es una provocación, chilló Mendoza. Intentó cerrar la carpeta, esconderla, pero ya era demasiado tarde. Su miedo estaba a la vista de todos. Seguridad, saquen a esta loca. Pero la seguridad no se movió. Estaban paralizados, confundidos. No se puede reducir así nada más a una mujer en un escenario en plena transmisión en vivo, cuando no está haciendo otra cosa que hablar. En esta carpeta, Lisa se volvió hacia el salón. Está la prueba de que Emerald Quarter se está construyendo sobre un depósito de residuos químicos, y la prueba de que este hombre es un estafador y un ladrón.
«¡Apaguen el micrófono!», gritó Mendoza, perdiendo el control. «¡Corten el sonido!». En el pasillo se puso de pie Tonia. No subió al escenario. Solo estaba ahí, mirando a Mendoza. Y en esa mirada, él vio su sentencia. Vio el derrumbe de su imagen, el derrumbe del mito del santo mecenas. Mendoza retrocedió. El derrumbe chocó con el quiot del icono. El arcángel Miguel lo miraba con severidad, apretando la espada. A Mendoza le pareció que el santo iba a salir de la tabla en cualquier momento. «Vete», le susurró Lisa en la cara. «Tu tiempo se terminó». Se volvió hacia el salón, sin mirar a Mendoza, que seguía temblando, y caminó hacia la escalera. En el salón reinaba un silencio de muerte. Nadie aplaudía, nadie silbaba. Era el silencio del shock, el silencio de la revelación. La gente miraba al escenario, donde estaba parado un hombre pequeño, miserable, sudoroso, con una carpeta en las manos. Y entendían: el rey está desnudo, y el rey está podrido. Lisa bajaba los escalones. Toc paso, toc paso. Ahora ese sonido ya no parecía lastimero. Era el sonido de la marcha de una persona que había cumplido con su deber. Cuando llegó junto a Tonia, la abuela la abrazó con fuerza, hasta hacer crujir las articulaciones. «Lo lograste», le susurró. «Mataste al dragón, sin disparar ni una sola vez». Caminaron hacia la salida. La gente se abría ante ellas. Los ricos, los famosos, la gente que 5 minutos antes ni siquiera las veía. Ahora se apartaba a los lados, como si tuviera miedo de quemarse con la verdad que ellas cargaban. Detrás, en el escenario, Mendoza intentaba decir algo en un micrófono ya apagado, pero nadie lo escuchaba. Los periodistas ya corrían hacia la salida, marcando a sus redacciones sobre la marcha. La noticia no era el aniversario. La noticia era la carpeta. Copias de los documentos que Tonia, previsora, había entregado a 3 canales nacionales de televisión todavía en el vestíbulo, mientras Lisa subía al escenario. Las puertas de la filarmónica se abrieron de par en par, dejándolas salir a la noche fría. La lluvia había terminado, y el aire era limpio y fresco. Lisa se detuvo en las escalinatas, llenando los pulmones con ese aire. Las manos todavía le temblaban, pero era un temblor de liberación. «¿Y ahora qué, abuela?», preguntó. Pero era un temblor. Tonia miró las ventanas iluminadas de la filarmónica, detrás de las cuales ya comenzaba el caos. «Ahora, Lisa, va a empezar lo más interesante. Las ratas van a salir corriendo del barco. ¿Y nosotras? Y nosotras vamos a ir a tomar té». Tomó a su nieta del brazo, y las dos se alejaron despacio de aquel palacio resplandeciente de mentiras, dejándolo derrumbarse bajo el peso de una sola hoja vieja de archivo. Los 3 días siguientes pasaron como una tormenta que arrasa con todo a su paso. El teléfono del departamento de las Vargas se puso al rojo vivo. Llamaban periodistas, investigadores, defensores de derechos humanos y simples desconocidos que habían visto la transmisión por Internet. Tonia desconectó el aparato. «El silencio», dijo, mirando el teléfono mudo, «es el sonido más fuerte del mundo». Estaban sentadas en la cocina. Lisa tomaba té, sujetando la taza con las 2 manos para calmar el leve temblor que todavía no la soltaba después de la escena en la filarmónica. Pero no era un temblor de miedo, sino la vibración de una cuerda tensada al máximo que por fin había dado una nota limpia. El televisor estaba encendido, sin sonido. En la pantalla pasaban imágenes. Ahí estaban los agentes federales, con máscaras, entrando por la fuerza a las oficinas de la constructora Phoenix. Ahí estaban los investigadores sacando cajas con documentos. Ahí estaba Roman Mendoza, cubriéndose el rostro con el saco, tratando de abrirse paso entre la multitud de reporteros para llegar a su auto, pero una pared cerrada de micrófonos le bloqueaba el paso. Su rostro en la imagen congelada se veía gris, fofo, como si le hubieran sacado todo el aire. ¿Dónde había quedado el brillo? ¿Dónde se había ido la seguridad del amo de la vida? Solo quedaba el miedo. ¿Sabes qué fue lo que los remató?, preguntó Tonia. No fue el accidente. Por el accidente el plazo legal ya había vencido. Los abogados habrían encontrado cómo salir. Habrían dicho que todo era calumnia de una vieja loca. Habrían encontrado cómo... ¿Entonces qué fue? Lisa levantó la mirada. El depósito. Los químicos. Ese plano con la línea roja. Tonia tenía razón. La historia de la muchacha mutilada había incendiado Internet y el corazón de la gente.
Pero la historia de la catástrofe ecológica ya no podían ignorarla ni los inversionistas ni las autoridades federales. Construir viviendas de lujo sobre residuos venenosos ya no era solo una bajeza, era una amenaza para la seguridad pública. Los bancos congelaron las cuentas de Phoenix a la mañana siguiente. Los socios, los mismos ante quienes Mendoza quería presumir en su aniversario, se deslindaron públicamente de él, declarando que no sabían nada. El imperio que Mendoza había construido durante 20 años sobre mentiras y huesos ajenos se vino abajo en 48 horas, como un castillo de naipes al que le soplaron la verdad. Por la tarde tocaron a la puerta. Lisa miró a su abuela. «Abre», dijo Tonia. «Este es el final». En el umbral estaba Inga Mendoza. La dama de hierro había envejecido medio siglo en esos días. Su peinado impecable estaba deshecho, y debajo de los ojos tenía unas sombras negras, como moretones. El abrigo caro le colgaba del cuerpo como si estuviera puesto en un perchero. En las manos apretaba un bolso pequeño de mujer como si fuera un salvavidas. «¿Puedo pasar?», preguntó. La voz le rechinaba. Tonia se hizo a un lado en silencio. Inga entró al pasillo. «¿Están satisfechas?», preguntó sin levantar la vista. «Lo destruyeron. A Roman lo arrestaron hace una hora. Delitos económicos, fraude a gran escala, falsificación. Le pueden dar 15 años». «Muy poco», dijo Lisa, saliendo de la cocina. «A mi abuelo le dieron 3 años por nada. Y murió». Inga bajó la cabeza. En sus ojos brilló por un segundo el antiguo fuego malvado. «Ustedes no entienden. Esto es negocio. Esto es política. Sí, en aquel entonces actuamos con dureza, pero les ofrecimos dinero. Queríamos ayudar. Ustedes solo son gente rencorosa y envidiosa. Le destruyeron la vida a un hombre talentoso. Un ladrón talentoso», corrigió Tonia, «irresponsable de la muerte de un hombre». Inga abrió el bolso con desesperación. Las manos le temblaban tanto que empezó a tirar todo lo que llevaba dentro. Labial, llaves, un paquete de pañuelos de papel. Por fin sacó una chequera y una pluma de oro. «¿Cuánto?», soltó con dificultad. «¿Cuánto necesitan para retirar la denuncia? ¿Para decir que los documentos son falsos? ¿Que se equivocaron? Les daré cualquier cantidad. Vamos a vender la casa, vender el yate. Digan el precio. 5 millones, 10, 50. Tómenlo, váyanse, curen esa pierna, vivan como reinas. Pero digan que esto es mentira». Rasgaba el papel intentando llenar un cheque, pero la pluma se le resbalaba, dejando líneas torcidas y rotas. Tonia miraba a esa mujer y no sentía nada, salvo repugnancia. Incluso ahora, al borde del abismo, los Mendoza seguían creyendo que el mundo era un mercado donde la conciencia se vende al peso. Se acercó a Inga y le quitó la chequera de las manos temblorosas. Inga se quedó inmóvil. En sus ojos brilló una esperanza loca. Tonia rompió la chequera por la mitad, despacio, con un crujido seco. Luego otra vez. Y otra. Los pedazos de papel brillante cayeron al suelo como nieve sucia. «Váyase, Inga», dijo. «Su moneda aquí no vale. Nosotras no vendemos la memoria. Y no vendemos el honor. Se van a pudrir en su pobreza», chilló Inga, retrocediendo hacia la puerta. «Se van a arrepentir». «Ya somos más ricas que usted», respondió Lisa. «Porque nosotras dormimos en paz». La puerta se cerró de golpe. Sonó la cerradura, cortando el pasado para siempre. Pasó el invierno. A la habitación entró de golpe el olor de la primavera. Lisa estaba frente al caballete, pero esta vez delante de ella no había un icono. Delante tenía un lienzo limpio, blanco, preparado, listo para recibir una vida nueva. Durante 20 años solo había restaurado lo ajeno, con miedo de crear algo propio. 20 años le parecía que no tenía derecho, que estaba rota, que su destino era reparar lo que otros destruían. Pero ahora el miedo se había ido, se había quemado en aquel fuego de vergüenza que envolvió a Mendoza sobre el escenario. Lisa tomó la paleta y exprimió amarillo cadmio brillante, azul celeste. «¡Qué bonito!», dijo una voz a sus espaldas. Ella se volteó. En la puerta estaba Víctor, el viejo amigo de su abuela. Traía un ramo de mimosas, bolitas amarillas y esponjosas con olor a sol. «¿Y Tonia dónde está?», preguntó, extendiéndole las flores con un poco de pena. «En el archivo», sonrió Lisa. «La invitaron como asesora».
El nuevo alcalde decidió poner en orden los documentos de años pasados. Dijo que sin ella nadie va a encontrar nada ahí. Víctor soltó un gruñido divertido, acomodándose los lentes. Bueno, ahora sí va a haber orden. Tu abuela es una fuerza de la naturaleza. Si decidió limpiar, el polvo no va a tener dónde esconderse. Lisa miró su pierna. Seguía apoyándose en el bastón, y los médicos decían que la cojera la acompañaría para siempre. Pero ahora ese bastón era solo una herramienta, no una marca. Ya no se sentía inválida. Ayer, por primera vez en 20 años, cruzó aquella misma intersección. Despacio, tranquila, miró el lugar del accidente y no sintió horror. Solo una tristeza ligera por el tiempo que no se puede recuperar. Pero sí se puede vivir uno nuevo. ¿Y qué pasó con Mendoza?, preguntó Víctor, mirando el lienzo en blanco. El juicio es en un mes, respondió Lisa, mezclando los colores. No va a poder escaparse. Pero, sabe, ya ni me importa. No le deseo ningún mal. Solo quiero que desaparezca de nuestra vida. Dio la primera pincelada sobre el lienzo. Amplia, firme. ¿Y qué vas a pintar?, preguntó el viejo. La ciudad, dijo Lisa. Nuestra ciudad. Sin rejas, sin baches, sin mentiras. Una ciudad en la que den ganas de vivir. En el recibidor sonó la puerta. Se escucharon pasos. Tonia había vuelto del trabajo. Sonó la puerta. Entró al cuarto con un peinado nuevo y una bufanda nueva. No aparentaba la edad que tenía, sino muchos años menos. Los ojos le brillaban. Imagínate, Lisa, dijo desde la entrada. Encontraron. En los sótanos de la alcaldía encontraron la carpeta del proyecto del parque que tu abuelo propuso todavía en los 80. Justo en el mismo lugar donde ese Mendoza quería levantar sus torres. ¿Y qué pasó? Lisa se quedó inmóvil con el pincel en la mano. El nuevo alcalde lo aprobó. Va a haber parque. El Parque Carlos Vargas. Con senderos y una fuente. Tonia se acercó a la ventana y miró el cielo de primavera. A Carlos le habría dado mucha alegría. Él lo sabe, abuela, dijo Lisa. Estoy segura. Él lo sabe. Se quedaron los tres de pie. Dos mujeres fuertes y un viejo amigo fiel. Y miraban cómo el sol inundaba la habitación, iluminando los iconos antiguos, las pinturas nuevas y sus rostros, en los que ya no quedaba sombra. La vida había vuelto a pegarse. Sí, las grietas seguían ahí. Siempre iban a estar. Pero era precisamente por esas grietas por donde ahora entraba la luz, haciendo que todo alrededor fuera todavía más valioso. Tonia puso la mano sobre el hombro de su nieta. Pinta, Lisa. Pinta. Todavía nos queda mucho tiempo por delante. A veces, para construir el futuro, hay que perderle el miedo a revolver el pasado. La verdad no es un arma de venganza, sino una medicina. Puede ser amarga, puede doler, pero solo ella es capaz de sanar heridas que no cicatrizan durante años. La fuerza no está en el dinero ni en el poder. La fuerza está en dormir en paz, sabiendo que la conciencia está limpia, como un lienzo recién preparado. Sabiendo, queridos amigos, ¿los conmovió la historia de Tonia y Lisa? ¿Creen que la justicia siempre encuentra el camino, incluso después de 20 años? ¿Qué habrían hecho ustedes en el lugar de las protagonistas? ¿Habrían tomado el dinero y se habrían ido? ¿O habrían llegado hasta el final, arriesgándolo todo? Si están aquí hasta el final, estamos en la misma sintonía. Mi nombre es Julián y espero que hayan disfrutado la historia. Escriban en los comentarios qué sintieron después de esta historia. Cuídense mucho a ustedes y a sus seres queridos. Y no olviden ver la siguiente historia en el canal. Tal vez sea aún más impactante.